Bienvenidas y bienvenidos a este espacio Sentires y Saberes del Observatorio de Bienes Comunes, del programa Kioscos Socioambientales y del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. En esta ocasión les traemos un tema muy relevante para nuestra región que lastimosamente sigue siendo protagonista en muchos de nuestros países y en particular en la región centroamericana, ni se diga. Y trata sobre la criminalización de la protesta social. Eh, para este tema hemos invitado a un compañero hondureño perteneciente al movimiento estudiantil y que nos va a ayudar mucho a orientarnos sobre qué significa esto y tal vez mucho más importante, cómo se llega a estas situaciones, porque no son de golpe, sino sencillamente hay todo un entramado que lo va permitiendo. Eh, Más bien, para evitar eh, profundizar más allá, justamente para eso tenemos a Eduardo Urbina, el compañero que con toda su generosidad nos va a ofrecer su palabra en este momento. Eh, Eduardo, más bien ya no alargo más la introducción. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. Y tal vez antes de entrarle a este tema y todo, si pudieras comentarnos un poco quién eres, qué estás haciendo. Sé que estás estudiando la carrera de Ciencias Políticas y tal vez si nos pudieras contar también cómo llegas a Costa Rica. Bueno, Luis, primero agradecerte el espacio, ¿verdad? Agradecer y al Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Es realmente un gusto estar la mañana de hoy, ¿verdad? Acompañándoles. Y bueno, hablando un poco primero de las razones por las cuales yo estoy en Costa Rica y también de la protesta social, ¿verdad? Y más en este momento, en pleno 2021, donde vemos a una América Latina y a todo el mundo, ¿no? Convulsionado en diferentes países. Bueno, ¿quién es Eduardo Urbina y bueno, por qué llego a Costa Rica? Yo soy hondureño, perdón. A finales de mis 14 años, más o menos, estamos hablando que entre el 2010 y 2011. Honduras acababa de pasar por un golpe de Estado que dejó muchas heridas abiertas y reabrió heridas que no se cerraron durante los años de dictadura militar, a pesar de que teníamos ya varios años en supuesta democracia. Soy de una generación de mujeres y hombres que fuimos golpeados de forma directa por este acontecimiento político o social, ¿verdad? Y que en el momento en que llegamos a la universidad, pues ya teníamos ciertas inquietudes más allá de las académicas, y eso fue mi caso. Yo ya estaba vinculado al movimiento social, había estado vinculado al Frente Nacional de Resistencia Popular, que fue por muchos años como la expresión político-social más grande del movimiento social hondureño. Aglutinaba en su momento más de 200 organizaciones diferentes en los 18 departamentos de Honduras y con filiales en diferentes países de América Latina donde se encontraba la diáspora hondureña, ¿verdad? Y bueno, fue todo un caminar. Estamos hablando desde 2011 hasta donde trabajé de cerca con movimientos campesinos en su momento, con movimientos estudiantiles y con partidos políticos. Estos últimos dos como espacios de influencia y espacios de trabajo más importantes. En el movimiento estudiantil, pues entré en 2013 y comenzamos una lucha frontal en contra de las medidas neoliberales impulsadas por la ex rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y egresada del bachiller de Sociología de la Universidad de Costa Rica, Julieta Castellanos. Y parte de todo lo que sucedió en este momento de lucha, pues podemos hablar de más de 250 procesos judiciales que se comenzaron dentro de la universidad con la venia y con todo el respaldo de las autoridades universitarias
Hablamos también de la muerte de un padre de familia que 2 días antes había dado declaraciones apoyando el movimiento estudiantil. Entonces fueron muchos años muy movidos en Honduras. Y por otro lado, pues la lucha social al interno de la universidad que era muy fuerte y afuera, ¿verdad? Porque si hay algo que es bastante claro es que la universidad no está encerrada en 4 paredes, ¿verdad? Aunque nos han querido vender esa idea. La universidad está inmersa y forma parte de las dinámicas sociales de todo el país. Y en Honduras, como les mencionaba, desde 2009 no existe Estado de Derecho. Entonces es evidente que el malestar social se va a ver reflejado de una y mil formas. Y uno de estos fue dentro de la universidad, en mi caso. El tema de la persecución política, pues todo fue en ascenso a tal punto en el que fui criminalizado en 2017 en el marco de las protestas en contra del fraude electoral, ya que en ese año fuimos a elecciones generales. Parte de esta criminalización, pues, me hizo salir al exilio en diciembre de 2017, estando más o menos 3 meses acá en Costa Rica, cuando pues, fui detenido, y luego expulsado a Costa Rica nuevamente. Pasé acá más o menos 2 meses detenido en diferentes cárceles del país y en diferentes pues, procesos migratorios también, al igual que una solicitud de extradición. O sea, fue un proceso muy, muy delicado, muy, muy complejo, que finalmente el 28 de abril de 2018, pues yo fui excarcelado gracias a la solución que me concedió el estatus de refugiado en Costa Rica para poder salvaguardar mi vida de la amenaza latente que en este momento y en este caso pues es el Estado de Honduras. Creo que ese sería un resumen ejecutivo de por qué está Eduardo Urbina acá. Y bueno, acá en Costa Rica estudio ciencias políticas desde el año pasado. Soy de la generación pandémica. Eh, ha sido una experiencia pues, con altos y bajos, ¿verdad? Vivir acá en Costa Rica. Por un lado, estar solo, no tener a mi familia ha sido un reto, pero por otro lado, eso me ha impulsado a reinventarme, a evolucionar y a cambiar, ¿no? Que yo creo que eso es parte inherente de la naturaleza del ser humano, el cambio. Eduardo, agradecerte antes que nada la confianza y el gusto de compartirnos precisamente esa trayectoria más reciente, digamos, que has vivido, porque sí comprendemos desde tus palabras que no es un proceso fácil. Y tal vez antes de entrar, digamos, al tema de criminalización como tal, para aquellas personas que nos ven y que posiblemente tal vez a veces ustedes no han participado en una protesta, no, digamos, por sus diferentes obligaciones, digamos, no tienen esa familiaridad de estar en una marcha, de estar en una huelga y demás. A veces la palabra les puede sonar eh, tal vez ajena, protesta social. Entonces, quería consultarte justamente para vos que has vivido de una manera mucho más cercana, tanto la parte de la protesta como las consecuencias, en este caso, la criminalización de tu persona. ¿Podríamos explicar qué significa la protesta social en una sociedad, digamos, como la hondureña? ¿Cuál es la importancia que tiene ese tipo de manifestación? Bueno, primero, yo creo que donde hay protesta social es porque existe algún tipo de malestar, ¿verdad? Entonces, entendamos la protesta social como acciones que pueden ser ya sea colectivas o individuales, que reflejan y expresan ideas, malestares y sentires de una población determinada. Y esta protesta social puede ser de carácter pacífica, puede ser de carácter no tan pacífica, ¿no? Que eso va a determinarlo, pues, el contexto y la correlación de fuerzas que hay en ese momento. ¿Qué significa la protesta social en Honduras? Wow. Yo creo que es el único campo donde siempre hemos tenido la vanguardia como pueblo. Y digo pueblo no como población en general, ¿verdad? Sino que como ese sector de la población que ha tomado la decisión de participar de forma activa en la vida, no es una parte inherente a la vida política. Y es esa presión, ese proceso de auditoría, ese proceso de expresiones populares que lo que buscan es, como ya te había mencionado, ¿no? Posicionar ciertas ideas o hacer ver ciertas problemáticas.
El detalle es que en Honduras la protesta social vos la puedes encontrar por una y mil razones. Porque vos ves un Estado que ha sido desmantelado en su totalidad, donde el poder judicial está puesto por el poder ejecutivo, ¿verdad? De forma sumamente irregular, donde la asamblea, por su lado, está totalmente controlada por el partido de gobierno. Entonces, el pueblo, al quedarse sin opciones dentro de la institucionalidad para poder resolver sus necesidades y sus problemas, pues la única opción que le queda es salir a la calle. La única opción que le queda es apersonarse a las instituciones públicas, quizás no hacer efectivo un proceso burocrático, digamos, ¿no? Pero sí hacer presión con una manta, con un cartel, con cacerolas, como lo hicimos en su momento en la calle. O sea, el pueblo hondureño, al igual que el pueblo en América Latina en general, ¿no? Ante la escalada de violencia que hemos vivido durante los últimos años, hemos tenido que reinventarnos y crear otras formas de protesta social, sumado a la pandemia, que eso ya supone otros riesgos, ¿no? Y otros cambios. En este momento Honduras sigue teniendo muchas protestas, sigue teniendo muchas actividades colectivas de carácter, pues, pacífico. Lastimosamente, esta correlación de fuerzas no siempre se equipara, ¿no? No siempre la protesta social, a pesar de que sea pacífica, el Estado, o en el caso de Honduras, digamos el régimen, no va a responder de forma pacífica, sino que va a responder de forma violenta, porque siente amenazada su, digamos, estabilidad, siente amenazado su forma de funcionar de forma regular. Yo creo que por ahí, Luis. Gracias, Eduardo. Tal vez te pediría si pudiéramos profundizar precisamente en esa parte cuando hablas de malestares. Y porque, digamos, podríamos entender, digamos, en una sociedad de que hay discrepancias entre una decisión y otra, o entre un proyecto y otro. Pero, digamos, cuando empezamos a entrar a todo este tema de la criminalización, ya no es la discrepancia por la discrepancia, sino es la necesidad. Y ahí te pedirías si vos me podrías ayudarnos a guiarnos sobre esto, porque ya empieza a haber elementos para neutralizar, elementos para desmovilizar justamente a esas personas que participan en esa protesta. Entonces, te quería preguntar, en la región, ¿cómo estás viendo, cómo estás viendo ya ese elemento, digamos, que responde a las protestas que están dando, o es la respuesta por parte de ciertos poderes fácticos a las protestas sociales? Bueno, mira, yo creo que la región, y para ponerlo en contexto, desde el año pasado hemos sufrido procesos acelerados de degradación social, hemos sufrido procesos acelerados de pérdida de jornadas laborales, de pérdida de empleo como tal. Esto viene a resentir a las grandes mayorías, ¿no? En la región. Grandes mayorías que han tenido que, como dicen en América del Sur, bancarse la crisis. Han tenido que ver cómo gestionan la crisis ante estados sumamente endebles, como el estado hondureño, el estado guatemalteco. Podemos poner otros ejemplos, ¿verdad? Pero ante esta falta de acción, ante el tema de la protesta social va a subir mucho en América Latina. Lastimosamente estamos viendo una tendencia bastante clara, ¿verdad? Para la criminalización, para la persecución. Lo estamos viendo en este momento en Colombia, donde los niveles de represión han llegado a lo absurdo. Lo vimos el año pasado en Chile, lo vimos en su momento en Honduras, han habido protestas en Perú. O sea, la situación en América Latina realmente es preocupante y sí creo que la situación social y económica de la región va en paralelo con la cantidad y la frecuencia en la que vamos a ver estos alzamientos de diferentes formas. Estamos viendo en Colombia con la minga campesina, indígena y popular. Lo hemos visto por ejemplo, en Honduras con los bloqueos de carreteras. Lo hemos visto
en Chile, cuando la gente se movilizaba a las plazas con los cacerolazos. Entonces hay diferentes formas, ¿no? Y que finalmente van a expresar la situación de la región. En algún momento, cuando conversamos en días pasados, vos me comentabas algo que creo que nos puede ayudar mucho a, a los distintos procesos, movimientos que nos estén viendo o personas, para poder encontrar como esas señales de alerta, digamos, en nuestras sociedades, porque como bien lo señalabas, los niveles de intensidad pueden variar de un estado a otro, pero de que sí existe una tendencia general, digamos, en la región, de que de alguna u otra forma la criminalización es cada vez un escenario mucho más consolidado. Me comentabas como de unas etapas que, digamos, a partir de tu experiencia y evidentemente de estar compartiendo con otros y otras compañeras, han podido ir identificando. Yo lo pondría como, ahí vos me disculpa la metáfora, pero es nada más para ayudarme mentalmente, en ese túnel de la criminalización. Entonces, si, ¿por qué? Porque el tema va desde esos mensajes de desprestigio contra ciertas personas muy al inicio, luego procesos de inteligencia que se infiltran en las organizaciones, y vos lo tenías muy claro, me, me había traído mucho la idea cuando vos me la comentaste. Entonces, ¿vos crees que podrías ayudarnos a profundizar un poco en esas reflexiones que ustedes van llevando, digamos, Claro. en sus procesos? Bueno, parte de, digamos, hablando con muchas compañeras y compañeros a lo largo de los años, se da o lo hemos observado en carne propia, ¿no? O lo hemos vivido. Entonces, vamos a ver. Y a mí siempre me gusta, cuando hablo de este proceso como escalonado, hablar del movimiento estudiantil hondureño, que es el caso que tengo como más presente. En Honduras, cuando el movimiento estudiantil pues, se masificó, ya habían procesos judiciales y había persecución interna y externa del movimiento, ¿no? Pero era muy focal. Entonces, se usaban capuchas para salvar un poco la identidad de las personas. Esto se prestó mucho para que los medios de comunicación levantaran campañas nacionales de estigmatización. Decían que no éramos estudiantes, que éramos vagos, delincuentes, que usábamos la universidad para cosas ajenas a las tareas académicas, que teníamos vínculos con partidos y con movimientos fuera de la universidad como si fuese un pecado realmente. Pero también se instalaron narrativas un poco más violentas, ¿no? Donde decían, sí, esta gente hay que irlas a casa porque vienen y quitan la calma del campus. Entonces se nos fue estigmatizando, a tal punto que se creó en la palestra pública pues la idea de que el movimiento estudiantil universitario en Honduras era violento, que estaban vinculados delincuentes y se creó este imaginario, ¿verdad? Que si vos lo ves aislado de acciones concretas, más allá de la estigmatización, quizás no, las repercusiones no sean tan fuertes. Pero luego viene un proceso que no sé si sea el nombre adecuado, ¿no? Pero al menos lo que hemos hablado entre compas en Honduras, pues es el fichaje. Que ya detectaron la organización o detectaron un cúmulo de personas que han estado actuando, pero ahora el Estado necesita saber cómo actuar. Y ese cómo actuar es saber hacia quién apuntar, deducir responsabilidades. Entonces vienen y fichan ciertos perfiles que cumplen con ciertas características, ¿verdad? Que puede ser que tiene vínculos con organizaciones fuera de la universidad, que eso también lo ven como un riesgo, que tienen cierto nivel de liderazgo o facilidad de palabra y eso atrae a la gente, pero también atrae a los cuerpos de seguridad. Sin conocerte, saben que son un delincuente. Llega un momento en el que ya la policía y los cuerpos de seguridad ya te tienen detectado o detectada que estás en esa organización. ¿Qué pasa después? Bueno, como ya te tienen detectado, ya te pueden seguir, comienza la persecución o la vigilancia. En mi caso, pues hubo intervención celular, hubo vigilancia en mi casa, en mi centro de estudios, hubo vigilancia alrededor
de las personas con las que yo convivía diariamente. A mi expareja en Honduras también la estuvieron vigilando. Entonces, esa parte es muy delicada porque ahí vos sí lo empezás a ver como un problema, porque vos salís de tu casa y ves en la esquina un carro que hace 2 días estaba ahí parqueado también, con personas dentro del carro, que solo vos ves que salen de la casa o salís de tu casa y te toman fotografías y el carro se va. Entonces, una serie de incidentes de ese tipo que en realidad van levantando alerta, ¿verdad? Que muchas personas en este momento lo que deciden es retirarse y es totalmente entendible. Luego vienen 2 procesos, o uno, pongamos, que son como los más delicados. En mi caso, por suerte, yo fui judicializado, y digo esto por lo que voy a decir después. En ese sentido, como ya me habían fichado, ya habían estigmatizado a la población, ya me habían fichado a mí, me habían hecho labores de inteligencia y de persecución, todavía no había por qué acusarme. Entonces, se agarran del tema de la estigmatización y crean un delito, crean un perfil. Que ellos habían recabado con toda la inteligencia que habían hecho, pues calzaban perfectamente en el imaginario del Poder Judicial hondureño y de los cuerpos de seguridad. Entonces, comienzan a buscar la forma de vincularme a actos irregulares y que rompan la ley. Y el primero, pues, es en 2015, donde me acusan de atacar a la policía en el marco de una huelga de hambre que se desarrollaba a los alrededores de Casa Presidencial en Honduras. Yo ese año, pues, tuve que salir hacia El Salvador para esperar un poco que la situación se calmara. Regresé al país. Como yo no había tenido nada que ver con los ataques, obviamente no había un proceso judicial. Entonces yo seguí trabajando y seguí organizando y demás, hasta que comenzó otra campaña dentro. Entonces, es que tomaron toda la información que ellos habían recabado y crearon un perfil criminal. Este perfil criminal lo difundieron en redes sociales, en medios de comunicación vistos en todo el país. Esto sin que se hubiese cometido ningún delito, ¿verdad? Luego entra la parte donde a mí me preocupa más, ¿no? Que es donde el aparato judicial pues toma cartas en el asunto y se presta para la persecución política. Ahí es donde se dan órdenes de captura, requerimientos fiscales, van procesos desde querellas hasta, en el caso concreto mío, que es cuando me acusan de uso de material de guerra, fabricación de explosivos, atentado con explosivos, delitos que en ningún momento cometí. Eso por ese lado, ¿verdad? Y en el peor de los casos, cuando se dan los asesinatos, tenemos muchos casos que ejemplificar dentro del movimiento social hondureño que se han cumplido, quizás no todas las etapas, pero una cosa ha llevado a la otra, ¿verdad? O sea, finalmente, pues, se ha encontrado, el resultado han sido compañeras, compañeros encarceladas, encarcelados, y en el peor de los casos, homicidios directamente vinculados con las fuerzas de seguridad del Estado. Eduardo, ya nos enmarcabas de que en esta región varios países, por no decirlos casi todos, tienen esta tendencia. Y esto que nos comentabas de estas etapas, de estas distintas dimensiones de la criminalización o profundización de la criminalización, para todos aquellos compañeros que pertenecen a movimientos, que pertenecen a organizaciones que de alguna u otra manera están expuestas a, digamos, si no es que lo están viviendo ya, si te pidiera un ejercicio de, de, de imaginación sociológica, ¿cuáles desafíos crees que están atravesando, digamos, en este momento? Porque una parte, evidentemente, es la que ya nos estás contando, que es la parte personal, digamos, de cada quien, ¿no? Su seguridad física, su seguridad jurídica también, porque en el caso tuyo fuiste hasta expulsado del país. Digamos, ¿qué desafíos tienen también? Y aquí te consulto por otras dimensiones, te estoy hablando por la dimensión democrática, digamos, ¿qué pasa si empiezan a celebrar organizaciones, digamos, que defienden derechos humanos?
yo sé que la respuesta podría parecer como muy lógica, pero digamos, a veces, justamente en esta selva de la información, perdemos ese tipo de detalles, digamos, nos desnaturalizamos mucho y a veces no redimensionamos las cosas, especialmente, justamente como vos decías, con este bombardeo de información, eh, con esta colocación de perfiles, digamos, de hacer ver a las personas como criminales y demás, a veces nos olvidamos, digamos, de la otra parte. O sea, nos quedamos solo con la versión oficial, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué pasaría, digamos, qué desafíos hay para los movimientos? Y te pregunto también, para nuestras democracias, porque muchas de estas organizaciones, vos me corregís, normalmente o tienen vínculos sobre derechos humanos, sobre migrantes, sobre pueblos indígenas. Entonces, te quería consultar, a nivel de desafíos para, para sociedades centroamericanas que nos estamos tirando o que se nos está profundizando la criminalización, ¿qué desafíos le ves a estas sociedades en esas dimensiones? ¿No? ¿Qué pasa? Tal vez dejo de dar vueltas con esta pregunta. ¿Qué pasa si muchas de estas organizaciones o colectivos tienden a desaparecer, digamos, de la vida pública de nuestras sociedades precisamente porque o sus dirigentes están criminalizados o sus dirigentes están presos o están en el exilio? Bueno, bueno, yo creo que los desafíos que supone esta alza en los procesos de criminalización, de judicialización de la política y demás, pues son bastante graves. Mira, en el caso hondureño, si no fuera por las organizaciones de derechos humanos, las ONGs vinculadas a derechos humanos, las violaciones a nuestros derechos como hondureñas y hondureños, hablando del caso específico de Honduras, pues quedarían en la total impunidad y en el olvido. Organizaciones hacen el proceso de rescate de memoria y de conservar esta información, que me parece que es sumamente importante, porque son delitos que quizás en este momento uno no pueda pues, llevar a cabo el proceso pertinente, pero que en su momento quizás se pueda llevar algún proceso de justicia, ¿no? O tener una condena, que muchas veces quizás no sea justicia propiamente dicho, pero con una condena hay muchas familias que van a estar contentas. Y lo digo esto por las familias que han perdido a sus hijas y a sus hijos, ¿verdad? Creo que si, al menos en Honduras no ha empezado este proceso, han sido muy recelosos y las organizaciones se han cuidado mucho, pero si comenzase a pasar, sería catastrófico, ¿verdad? Porque al menos las organizaciones de defensoras de los derechos humanos, Honduras tienen presencia en todo el país, porque es todo los 112.000 kilómetros del territorio hondureño quienes están expuestas y expuestos a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Por ejemplo, en Honduras existe la figura del ombudsman, que es muy parecida al defensor de los habitantes, ¿verdad? Se supone que esta figura del ombudsman debería de ser quien vela por la defensa de los derechos humanos al gobierno, quien presenta llamados de atención enérgicos, fuertes y está a la vanguardia y que debería estar a la vanguardia de los procesos de señalamiento y violación de los derechos humanos. Pero no, o sea, lo que vemos es que históricamente, o al menos en los últimos 10 años, la figura del ombudsman ha sido una figura que valida la violación de los derechos humanos, que permite que se den y que inclusive protege a violadoras y a violadores de derechos humanos, evidentemente vinculados a los cuerpos de seguridad. Y yo creo que uno de los riesgos más grandes es que, bueno, cuando el Estado no puede responder, la gente necesita otras opciones y necesita buscar cómo responder. Y lastimosamente son muchos los aspectos que los estados de la región no están abarcando y ahí es donde entran estas organizaciones, que muchas quizás no tienen la capacidad para poder gestionar la cantidad de casos que le llegan o la cantidad de problemáticas que deberían o que la gente le exige o la gente le pide que resuelva, pero juegan un papel sumamente importante. Yo, poniendo mi caso específico, si no hubiese sido por organizaciones de derechos humanos, yo hubiese perdido la vida quién sabe hace cuántos años,
porque a ese nivel han sido las amenazas, a ese nivel han sido los riesgos que no solamente yo he corrido, que se han corrido en El Salvador, en Guatemala, en México, en todo el país, en todo el mundo. Y yo creo que por ahí iría, ¿no? Pensar que estas organizaciones son estos garantes, son este contra fuerza hegemónica de los estados para poder tener relaciones quizá un poco más democráticas, un poco más justas. Y ahora te voy a pedir otro ejercicio de imaginación. Discúlpame que te comprometa con estas cosas. ¿Verdad? Ahora quiero que tal vez miremos para adentro de nuestras organizaciones, de los movimientos o las comunidades a las que pertenecemos, justamente aprovechando de que has hecho toda esta reflexión muy, digamos, muy pertinente sobre estos desafíos o riesgos que están corriendo en nuestros países. Porque te lo voy a decir un poco más honestamente. A veces, cuando hablamos de estos temas de criminalización y demás, quedan mucho en el análisis por el análisis, digamos, en el, en el recuadro, digamos, como tal. Pero como este espacio de sentires y saberes, digamos, le interesa, y, digamos, nos interesa muchísimo toda la parte también de formación de, y, y el compromiso pedagógico digamos, para la organización. Te quería preguntar, ¿cómo pensarías que sería relevante poder reflexionar estos temas a lo interno de esas organizaciones, a lo interno de esas comunidades, a lo interno, digamos, de los distintos movimientos, ya sea que lo estén padeciendo, digamos, habrá, digamos, sus diferencias, que lo estén padeciendo como tal, digamos, que estén siendo, ¿cómo se llama?, objetivo de este tipo de acciones, o para aquellos que tal vez no están siendo objetivos en este momento, pero evidentemente la posibilidad está abierta, digamos, de verlo. Entonces, para procesos formativos a lo interno, esos momentos de reflexión, digamos, que tienen los de encuentro, que tienen estas distintas organizaciones, movimientos y demás, te, te lo pregunto así muy libremente, ¿cómo crees que podría ser tratado, digamos, este tipo de temas? Porque a veces, digamos, o por las exigencias cotidianas, o sencillamente porque no ha tocado vivirlo de manera directa, a veces parece muy ajeno. Pero evidentemente, como vos ya Claro. los has estado comentando muy bien, digamos, en la región, digamos, si algo no es, digamos, si algo no se puede llamar ajeno es precisamente estos procesos. Bueno, vamos a ver. Yo creo que el fenómeno de la represión es muy curioso, ¿verdad? Y de la persecución, porque muchas veces, si no lo vivís en carne propia, se vuelve un poco complejo dimensionarlo, porque o sea, hay un tipo de represión y de persecución que es muy visible, y es en el que agarran jóvenes, en el que agarran trabajadores, trabajadoras, y las detienen y los detienen, o donde los llevan a un juicio, o donde se ve en videos donde cómo lo golpean, ¿verdad? Pero hay otras formas que también van socavando los procesos democráticos, que van socavando los procesos sociales, que van socavando los procesos organizativos. Yo recuerdo en su momento en Honduras que hablábamos de tomar ciertas medidas, de crear ciertos protocolos para la defensa, bueno, para la protección nuestra, ¿no? Y muchas personas, pues, en algún momento consideramos que algunos de esos protocolos eran exagerados o que eran demasiados para la realidad nacional. Sin embargo, conforme la frecuencia de las protestas se fue aumentando y digamos, el tono de las protestas fue subiendo, también lo fue haciendo el gobierno. O en realidad, aquí es donde se pierde un poco cómo fue el proceso, ¿no? Si primero el gobierno empezó a golpear muy fuerte y después la protesta social, o la protesta social subió mucho y el gobierno empezó a golpear. Entonces, ahí yo creo que hubieron muchos procesos internos en el caso hondureño que también llevaron a muchas reflexiones, ¿verdad? Por ejemplo, qué tipos de medios de comunicación utilizar, cómo actuar en el momento de una protesta, tener bases de datos de organizaciones de derechos humanos a las que acudir.
algo fundamental que yo en algún momento pues aprendí gracias a compañeras y compañeros en Honduras, que fue cómo redactar un habeas corpus, cosa que aquí es muy, digamos, aquí sí tiene un peso importante. En Honduras un habeas corpus es cualquier cosa en este momento, pero son ese tipo de medidas, tanto individuales como colectivas, que yo creo que tenemos que ir pensándolas, tenemos que ir viendo, o sea, que muchas veces la represión no se va a ver directamente ejercida por entes vinculados al Estado, muchas veces puede ser por empresas privadas, como el caso de las comunidades y de los compañeros y compañeras lencas del Copín en Honduras, por ejemplo, que si bien han sufrido persecución por parte del Estado, también sufrieron persecución y atentados. El caso de Berta Cáceres, para dejar algo bastante impactante y claro en la plática, ¿no? Que fue asesinada por órdenes de empresas privadas en contubernio con el Estado hondureño. Entonces, al final la represión pues va teniendo diferentes matices, eso va a depender del espacio geográfico donde se esté desarrollando, porque yo creo que también las organizaciones tenemos que entender que no es la misma represión que yo voy a sufrir como estudiante en el campus universitario que la represión que está sufriendo las comunidades en China Quichá, por ejemplo. Y eso también es necesario entenderlo, que estas dinámicas actúan de forma diferente dependiendo el contexto, dependiendo las organizaciones y el tipo de exigencia que se esté dando, ¿no? En el caso de la protesta social. Yo creo que también otra reflexión importante es ver qué papel están jugando o qué papel está jugando el Poder Judicial en estos procesos de criminalización y de persecución, porque debemos de entender que este andamiaje judicial también está siendo instrumentalizado por los poderes fácticos para seguir socavando los procesos democráticos. Y yo creo que no es ajeno al caso costarricense, donde han habido casos de criminalización y de judicialización que han tardado más de 10 años en cerrarse. Y eso es delicado, eso es preocupante, porque quizás se vean en un inicio casos aislados, pero cuando vos te das cuenta tenés 150 expedientes de personas que han sido judicializadas por formar parte de una protesta. Entonces, ahí es donde yo, o sea, para cerrar esta parte, me gustaría dejar una pregunta. O sea, ¿qué imagen nos están dando los mandatarios en el mundo a sus pueblos? ¿Qué imagen están dejando en América Latina? O sea, en realidad, el proceso de transición democrática que hemos vivido desde, digamos, inicios de los 80 en América Latina, con el final de las dictaduras militares, en realidad esa transición se está cristalizando con procesos democráticos desde los estados en América Latina. Yo creo que no. Yo creo que en lugar de avanzar estamos teniendo retrocesos sumamente dolorosos y las repercusiones las vamos a seguir viendo en estos años, definitivamente. A veces en conversaciones que hemos tenido ha salido el tema del bicentenario, que estamos cerca y quiero agarrar pie justamente de estas preguntas que lanzabas para ver en los discursos del bicentenario, claro, ha estado un poco con el dominio de la pandemia, pero digamos en estos discursos del bicentenario, de la alegría, de la celebración y un montón de cuestiones, eh, y partiendo de tu propia experiencia, ¿cómo sientes ya un poco, lo has expresado, pero me gustaría mucho puntualizarlo porque creo que es la fecha que se aproxima es muy relevante, es muy importante. Y, y, y hay temas que volvemos a lo mismo, que brillan por su silencio, especialmente en este tipo de celebraciones, de conmemoraciones, de discursos. Desde tu propia experiencia y partiendo, digamos, evidentemente de ella, ¿cómo sientes la conmemoración de este bicentenario y puntualizando específicamente en este tema que nos está reuniendo hoy en esta conversación? ¿Lo ves presente? ¿Lo ves ausente? Y si está presente, ¿qué nivel? Y si está ausente, ¿qué significa celebrar un bicentenario, digamos, con un pendiente, digamos, de este tamaño? Wow, yo creo que solo nos deja ver una gran cantidad de fracasos que hemos cometido como sociedades, como sociedad centroamericana específicamente.
porque yo creo que en muchos de nuestros procesos de conformación de los estados centroamericanos, pues se dejaron de lado muchas poblaciones que eran muy importantes, ¿verdad? Partiendo de ahí, ¿no? Hemos estado arrastrando relaciones coloniales muy arraigadas, que se pueden manifestar, qué sé yo, en el latifundismo, en el caudillismo. O sea, hay muchos ismos ahí que podemos mencionar, ¿verdad? Que nunca se cortó con esas relaciones. Entonces sí, hablamos de 200 años, de acuerdo. ¿Verdad? Pero, o sea, yo creo que realmente hay que pensar qué hemos hecho, cuánto hemos avanzado en estos 200 años, o sea, cuál es el estado de nuestra democracia, sinceramente. Y más allá de todo eso que puede sonar muy abstracto, ¿no? Yo creo que hay un tema que no se ha tocado mucho como región, yo creo que es sumamente necesario, y es hablar de la soberanía que necesitamos como región centroamericana, que si no cortamos con esas relaciones de vasallaje y de colonialismo, que se ven reflejadas de mil formas, ¿no? Entre países centroamericanos inclusive y entre la región centroamericana con las grandes potencias, ¿no? Que siempre nos han visto como, en su momento, como su jardín, ¿verdad? Porque aquí había que producir lo que el agrocapital quería, había que producirlo. Luego nos vieron como su bodega, que había que sacar todo lo que podían, y ahí es donde entran todos los proyectos extractivos, que todavía estamos peleando con proyectos extractivistas. Y luego el caso hondureño, que es sumamente terrible, a mí me da mucha pena, que siempre que tengo que hablar de algún problema de la región, tengo que hablar de Honduras, ¿verdad? Pero es la realidad de mi país. En Honduras pasaron a un siguiente nivel, ¿verdad? O sea, ya usamos la tierra para producir, ya usamos la tierra para sacar materiales, ahora la tierra como tal es el bien que vamos a vender. Entonces, hablamos de un bicentenario de la unidad de una región, cuando dentro de las dinámicas internas de diferentes países, en el caso hondureño específicamente, se está parcelando el territorio, los 112.000 kilómetros cuadrados que comprenden Honduras, se está parcelando y vendiéndose a capital privado. Esto en el marco del bicentenario, que es muy divertido y es como irónico, ¿no? Porque yo veo o sea, la dinámica del gobierno y los discursos que está emitiendo el gobierno hondureño, eh, apelando a la identidad, apelando a la unidad centroamericana, a la unidad granítica de los hondureños, cuando están vendiendo nuestro territorio a pedazos. Y preocupante es que esta sea una tendencia regional, ¿verdad? Que a mí me parece que justo en este momento que lo estén dialogando en el Congreso Nacional, en los diferentes pues, espacios políticos en el país, me parece un mensaje clarísimo, ¿no? O sea, estamos en medio de una pandemia con depresión económica, no hay vacunas, pero vamos a hablar de ciudades especiales o de zonas especiales de desarrollo económico, que son estas parcelas que se están haciendo donde va a haber una legislación independiente, va a haber cuerpos de seguridad independientes y van a responder evidentemente el capital que haya comprado ese espacio de tierra. Entonces yo quería pues mencionar este caso porque me parece pertinente cuando hablamos de independencia y de soberanía en el Bicentenario. Como sabes, y tal vez ya para ir cerrando, más bien agradecerte antes que nada todos estos aprendizajes y estos hallazgos que nos has ido permitiendo y nos has ido presentando. Y creo que lo más importante, nos has acompañado justamente en esa reflexión. Este espacio de sentires y saberes, por distintos motivos, ya te lo adelantaba antes, es o pretende ser un espacio más dialógico. Y como sabes, muchas personas nos van a estar viendo en otro momento, ya sea en casas, en barrios, en las iglesias, en las universidades. Y quería proponerte, y te prometo es el último ejercicio, algunas preguntas. Ya nos tiraste algunas, pero digamos, voy a aprovechar de que estás acá y, y no puedes escaparte así tan fácil. Algunas preguntas que inviten a las personas que nos están viendo, digamos, en este momento, a que sigan profundizando, digamos, en esos otros espacios. ¿Qué quiere decir? Que sencillamente nosotros terminamos de hablar, nos despedimos y estas personas les van a quedar inquietudes que van a necesitar ir
digamos, con su grupo, digamos, o con su grupo estudiantil, o con su grupo barrial de sus vecinos, o comunitario, o en su misma organización, y van a decir, miren, vi un video tal, por tal y tal, y plantearon algunas preguntas que me parecen muy importantes y que tienen que ver con lo que nosotros estamos haciendo. ¿Ustedes qué opinan? Y ahí que continúe esta conversación en otras voces y en otros lugares. Entonces, te planteo, digamos, lo que se me ocurriría es justamente por todo lo que nos has comentado y hemos conversado en otros momentos, en torno, preguntas en torno a, a esos niveles de solapados de autoritarismo que viven nuestras sociedades. Pero evidentemente te dejo abierto, es porque me parece muy interesante, especialmente el tema del autoritarismo, porque como vos nos has mostrado, cada país, cada región, digamos, va a tener niveles eh, muy distintos de intensidad, pero digamos, en todos permanece ese aspecto del autoritarismo como un eje, digamos, que le legitima para precisamente eh, tener, digamos, como vos decías, por ejemplo, los poderes judiciales. Digamos, precisamente entre una sociedad más autoritaria, el Poder Judicial va a sentir que tiene más derechos o prerrogativas para hacer cuestiones que normalmente se ocupaban ciertos permisos, después dicen, no, es que sencillamente lo podemos hacer porque aquí estamos. Pero, digamos, te dejo ahí este último espacio, algunas preguntas, inquietudes que tal vez hasta en la misma conversación te han surgido sobre por dónde podemos seguir conversando. Bueno, yo creo que, vamos a ver, voy a remitirme al 1 de mayo de 2021. Nos acostumbramos o tenemos en la cabeza la imagen que los gobiernos autoritarios llegan de la mano de la parafernalia violenta y militar, o al menos esa ha sido la tendencia. Vemos casos como el de Fernando Lugo en Paraguay, vemos casos como Gustavo Petro en Colombia, con la alcaldía de Bogotá, vemos casos como el de José Manuel Zelaya Rosales en Honduras, que han sido procesos, digamos, golpes de Estado dentro del marco constitucional, ¿verdad? Donde lo que ha seguido de estos procesos, en muchos casos, en el caso hondureño, en el caso paraguayo, pues han sido quizás gobiernos no tan de cortes autoritarios, pero que sí han tenido ciertos matices ahí muy violentos. Vemos el caso, por ejemplo, de Nayib Bukele, donde hay un totalitarismo, el hombre, bueno, él controla todos los poderes del Estado. Entonces, vos ves eso y ves el ejercicio democrático y obviamente algo que no concuerda, ¿no? Porque quitas los contrapesos en el sistema democrático, en el sistema político de El Salvador, o los anulás, y los anulás de una forma que es legal, sí, de acuerdo, o sea, la gente puede votar. Pero ¿qué pasa con el proceso democrático interno de El Salvador? O sea, ¿cómo se van a dar esas relaciones políticas? ¿Quién le va a decir a Nayib, no es correcto lo que está haciendo? ¿O quién le va a decir a la Asamblea Nacional, no, no pueden actuar de esa forma? Cuando la oposición no representa a nivel de, o sea, de votación una mayoría o un número importante. Y eso quizás se escuche feo, pero es la realidad, ¿no? Yo creo que, o sea, hay que identificar las problemáticas que vivimos en nuestras comunidades, identificar si el Estado o el gobierno puede resolverlas, si no es así, qué podemos hacer nosotras y nosotros. Y ahí viene la parte de la imaginación, ¿no? Pensar qué puede pasar si actuamos. O sea, yo estoy 100% seguro que hay ciertas problemáticas en Honduras que si la población actúa, por ejemplo, el tema de ríos y de mantos acuíferos, es un tema muy ya sea por privatizarlos o contaminando estos espacios, son empresas privadas que tienen capital y tienen vínculos políticos. Entonces, es importante saber quién es, no sé si la palabra es enemigo, pero quién es la contraparte o quién está causando la problemática en las comunidades. Partiendo de eso, ver qué alianzas o qué conexiones tienen estos personajes con el Estado, que ahí es donde entra también lo delicado, ¿no? Porque empezamos a ver vínculos, la acción para señalar esta problemática corre el riesgo
de desencadenar violación a los derechos humanos, porque estos vínculos permiten que las empresas, por decir el nombre de algo, ¿no? Se comuniquen con los entes, con los cuerpos de seguridad, y los cuerpos de seguridad actúen como si fuese el propio Estado quien está dando la orden. Y eso ha sucedido en Honduras, ¿verdad? Donde se ha borrado la línea de dónde entra el Estado, dónde actúa el Estado y dónde actúa la empresa privada y el capital económico. Otra de las, yo creo que eso yo lo tuve que pensar, ¿no? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a llegar? ¿Qué tanto me puedo arriesgar o qué tanto me quiero arriesgar? Porque al menos como yo como joven en algún momento, en muchos momentos, quizás no dimensionaba los riesgos que estaba corriendo, porque se vuelve muy difícil dimensionarlos. Los logras dimensionar cuando ya estás dentro de la situación problemática, ¿verdad? Entonces yo creo que por ahí recalcarnos, pensarnos como a nivel individual, qué tanto podemos estar de frente en algunas posiciones y en algunas situaciones, qué tanto nuestra vida va a estar en riesgo y, más importante aún, minimizar la capacidad o minimizar la posibilidad de salir con repercusiones negativas para las personas que participen, ya sea en las protestas, en los actos de exigencia de derechos y demás, ¿verdad? Eduardo, Y algo que se me iba, dale. creo que también es tener muy presente la participación y el juego de los medios de comunicación, que sabemos que generalmente responden a intereses que son ajenos a los de la población. Y creo muy necesario para visibilizar, para denunciar y para posicionar narrativas, pues la vinculación entre movimientos sociales, entre comunidades, que vaya más allá de cualquier de los medios de comunicación oficiales, porque ya sabemos que no sirven para enterarnos de la realidad. Eduardo, sin más que decirte, que agradecerte mucho tu tiempo, agradecerte mucho tus palabras, porque creo que nos has dado un panorama, y no solamente el panorama, porque como te decía, no es solamente el análisis, sino también ese paso más del análisis, que es la parte formativa, la parte pedagógica, permitir acercarnos a a, a una realidad y problematizarla para aprender de ella, encontrar lecciones, encontrar aprendizajes. Y creo que con la conversación y las personas que nos vayan a ver, eso se cumplió de una manera espectacular. Te agradezco montones por ayudarnos a acercarnos a una realidad que, como vos nos comentabas, es bastante difícil comprenderla si no se ha puesto la carne, digamos, en el asador, porque realmente para personas que digamos, no hemos tenido, digamos, el compromiso, digamos, como vos lo has vivido, a veces no dimensionamos. Y con tu conversación realmente te puedo asegurar, por lo menos a nivel personal, de que me ha permitido, digamos, comprender muchísimo. Y justamente desde el observatorio también agradecerte montones, porque una de las preocupaciones que como equipo de trabajo y demás tenemos es precisamente de que en nuestra región, y vos ya dabas casos muy específicos de justamente de esto, para una forma de defender los bienes comunes en nuestra región, o tal vez la más fuerte, es precisamente la protesta social. Y si esa protesta desaparece, si esa protesta es limitada, si esa protesta es ignorada, y evidentemente ya entramos a los temas con los que conversamos con vos, que es neutralizarla, entonces evidentemente los bienes comunes quedan totalmente, digamos, en riesgo y quedan expuestos A merced. quedan a la merced del extractivismo. Y no solo eso, sino que justamente con lo que vos nos comentabas, quedan esa merced, ese extractivismo queda hasta legitimado por justamente toda esa parafernaria legal, toda esa parafernaria política, terminan legitimando y volviendo hasta leyes, digamos, el despojo. Te agradezco montones y te diría que hasta la próxima. Espero poder contar con vos en otro momento. Muchísimas gracias, Eduardo.
Con mucho gusto. Hasta luego. Luego, cuídate mucho. Igual, igual.